de Colombia por lo que ha ocurrido en las últimas horas, no solamente los llamados a más movilizaciones la próxima semana, sino también el efecto que esto ha tenido las 2 semanas ya de protestas y bloqueos sobre la economía, cuando se habla de puertos donde se generan cuellos de botella y también el riesgo de pérdidas económicas por pérdidas de alimento, sino también por el tema de la producción de crudo, un importante insumo que le genera ingresos al país. Por primera vez en más de una década, la producción diaria de petróleo en Colombia cayó por debajo del promedio de 700,000 barriles diarios. Esto lo establece un reporte de la agencia Standard & Poor's Global Platts, que explica, citando las declaraciones del ministro de Energía, Diego Mesa, que hizo él en este pronunciamiento ante un grupo empresarial en Bogotá. Según el informe, 2 semanas de protestas y bloqueos han reducido de forma importante la capacidad de Colombia de producir, transportar también crudo, producto refinado y otros minerales. Una situación que se agrega, por supuesto, al impacto que el sector ha padecido por efecto de la pandemia de COVID-19. Según el informe, la pérdida estimada en ingresos ronda los 70 millones de dólares. Pero también es importante decirles que en las últimas horas pues se ha materializado uno de los riesgos que se buscaba evitar cuando la calificadora de riesgo Standard & Poor's pues literalmente le retira el grado de inversión, rebaja la nota crediticia para la deuda de Colombia, le retira la triple B menos, que era la calificación que tenía, le pone doble B más con perspectiva estable. Muchas gracias a Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda de Colombia, que me acompañas esta tarde. Pues para decirte, se materializó, Juan Carlos, esto parecía inevitable. ¿Qué ves tú en el análisis que hizo Standard & Poor's y corre riesgo el grado de inversión de las otras 2 calificadoras, en tu opinión? Pues Gabriela, muchas gracias. Yo creo que Standard & Poor's se precipitó porque el gobierno de todos modos va a tratar de pasar una reforma tributaria un poco más moderada, pero más realista y más posible por el Congreso. Lo debe hacer, digamos, antes de agosto, septiembre. Y pues esperarse 3 meses no era demasiado. Yo creo que Moody's y Fitch es posible que se esperen esos 3, 4 meses, le den un compás de espera, el beneficio de la duda al gobierno colombiano y así poder mantener al menos 2 calificadoras con grado de inversión. Yo no creo que sea inminente perderlo por las otras 2, Gabriela. Preguntarte del costo de financiamiento, que cuando se produce una rebaja en esa nota crediticia, pues se infiere que va a aumentar. ¿Es posible ya estimar en cuánto? Es muy difícil, pero yo creo que ya se dio. Los prestatarios de Estados Unidos los mercados internacionales, los prestamistas ya habían subido los costos de los TES y de los bonos globales del gobierno, de manera que ese efecto probablemente ya se dio. La tasa de cambio hoy se movió un poco hacia arriba, por encima de 3.700, que es una devaluación de más o menos 1 o 2%, que no es demasiado. Quiere decir que yo creo que los analistas ya lo tenían bastante metido en sus precios, Gabriela. Interesante. Ahora, preguntarte, el nuevo ministro de Finanzas ha dicho que va a empujar esta nueva reforma tributaria para el segundo semestre del año, pero Juan Carlos, ¿qué reforma? ¿Qué sobrevive del proyecto del ministro Carrasquilla? No, del de ministro Carrasquilla poco, porque ese era sobre los hombros de la clase media para pasarle plata a la clase más pobre. Lo que pasó en Colombia es que los empresarios dijeron no grave a las familias, ni de clase media, grábenos a nosotros, grabe a las empresas. Entonces la reforma se hará sobre los hombros de las empresas, subiendo la tasa de tributación del 30 al 33%, la de renta de las empresas. Sobre los más ricos se va a poner un impuesto al patrimonio y otras 2 o 3 medidas, una reforma yo creo que no muy grande y de más o menos 1.5 del PIB, o sea, una reforma que es la mitad o hasta de pronto la tercera parte de la que se buscaba pasar antes y no sobre los hombros de la clase media, Gabriela. Lo que vemos en las calles desde afuera, Juan Carlos, es mucha intolerancia de quienes, los extremos son vandalismo y demás, pero aún mucho descontento de la población. ¿Cómo encuentras una vía para promover un proyecto de reforma tributaria, aun cuando no se toque como el anterior a la clase media? ¿Hay, ese espacio, esa ventana abierta, en tu opinión?
Pues es muy bueno lo que dices. Yo creo que hay que cerrar primero la negociación con los actores de la calle, que son los jóvenes, las centrales sindicales, y también controlar a los vándalos porque pues están destruyendo propiedad en el centro de las ciudades, etcétera, y sobre todo volver a permitirle a las empresas, a los trabajadores llegar a las empresas y a las empresas producir y recibir insumos en camiones, poder sacar sus insumos por el transporte. Entonces, en ese sentido, probablemente pasará 20 días, un mes antes de que sea razonable presentar la reforma. Pero la reforma yo creo que ya fue consultada con los partidos políticos, ya fue consultada, como te dije, con los empresarios. No es una reforma que grave a las familias, es justamente un poco lo que están pidiendo los manifestantes, que se grave a las empresas y a los más ricos. De manera que yo sí creo que es razonable pasarla a pesar de las manifestaciones que estamos viendo en las calles. Y un tema importante, aunque un poco más técnico si quieres, pero es la línea de crédito flexible que tiene Colombia con el Fondo Monetario Internacional, que entra a revisión en febrero próximo. Y bueno, la pregunta general o genérica es, ¿y ahora qué hacen? Pues mira, la línea era de 17.000 millones de dólares, se usaron 5.000, o sea, quedan 12.000. Eso lo puede usar el gobierno en cualquier momento. Obviamente, dado que es una llanta de repuesto, una rueda de repuesto para el carro, la idea es usar de pronto 2, 3.000, 4.000 millones si los necesita. El ministro no ha dicho que los vaya a necesitar, pero Colombia ha sido muy buen pagador, 90 años sin una renegociación, sin un default, sin nada, en 90 años pagando cumplidamente su deuda. Yo creo que el Fondo Monetario también considera a Colombia un país que se comporta muy bien y que tiene una macroeconomía razonable. Entonces yo creo que no habría problema con eso. Por último, Juan Carlos Echeverry, ¿qué mensaje tienes para quienes están hoy día en la calle y no se dan cuenta de lo que está pasando en los puertos, lo que está pasando con el suministro incluso de insumos médicos? Y si me permites, hasta el tema de Colombia como sede de la Copa América. Pues Gabriela, gracias por preguntarme eso, porque las protestas ya han sido de una duración y de una dureza que están afectando la propia producción y el empleo de la gente. O sea, nosotros decimos no le des patadas a la lonchera es lo que los niños llevan al colegio, no sé si ustedes tienen el mismo nombre. Cuando tú coges la patada a la lonchera, lo que pasa es que no comes almuerzo. Entonces, los manifestantes que están en la calle tienen puntos que son válidos, los jóvenes tienen desespero, tienen desconfianza, pero no pueden patear la lonchera, tienen que mantener a las empresas, que son las que dan el empleo, y el flujo de carros, el flujo de insumos. Los precios de los alimentos han subido mucho. Es una gran ironía, se hizo estas protestas porque los precios iban a subir por la reforma tributaria, y ahora las protestas las subió en 50, 100%, 200%. Yo creo que en algún momento tienen que entrar la sensatez, volver a las casas y dejar que la economía funcione, Gabriel. Sí, de otra manera las pérdidas van a ser para todos. Aquí todos pagan, las pérdidas van a estar creciendo si se mantienen estas situaciones complejas. Gracias, Juan Carlos Echeverry, por esta perspectiva. Gracias, Gabriela.